Con el comando ifconfig, como yo le mostré anteriormente, yo puedo manipular lo que es la configuración de una tarjeta de red. En este caso, tengo mi tarjeta de red y del N1. Pero si yo utilizo el comando ifconfig, por ejemplo, como en este caso, 192.168 tiene la 21, vamos a ponerle la 25, 8025, netmask. Le ponemos su máscara de clase C. De esta forma, eso es un error porque yo puse IDELNET 0 y la tarjeta es IDELNET 1. Vamos a poner aquí IDELNET 1. De esta forma yo puedo cambiarle la dirección. Fíjense que tiene la 21, ahora va a tener la 25. El detalle es, fíjense ahora que tiene una nueva dirección IP, pero el detalle es que si yo hago este cambio con el comando ifconfig, ese cambio estará permanente hasta que yo reinicie el servidor, ya que cuando se reinicie el servidor, entonces la tarjeta de red estará funcionando con la configuración que tiene guardada el servidor. En el caso de las distribuciones tipo Red Hat o derivados de Red Hat como son Fedora y CentOS, todo lo que tiene que ver con la configuración de red se puede hacer de varias maneras. Yo la puedo hacer directamente editando unos archivos que se encuentran aquí, por ejemplo en el directorio etc. En el directorio etc initd, aquí dentro se encuentra un script que se llama network, mírenlo aquí, network. Y básicamente este script lo que se encarga es de manipular todo lo que tiene que ver con las interfaces de red. Este es el contenido del script. Básicamente hay que revisarlo detenidamente para entender todo lo que hace. Pero a grosso modo lo que hace ese script es lo siguiente. Si yo escribo el comando network service network down, por ejemplo, ese script me desactiva todo lo que tiene que ver con la parte de red en el Linux Fedora. Por ejemplo, service network down, no, stop. Pueden ver aquí que me le dio un shutdown a la interfase loopback. Si yo escribo ifconfig, esta no me le dio shutdown porque básicamente no puede tumbarme esta interfase, y es por la sencilla razón de que yo no tengo configurada esta interfase en el script de network. Pero eso es un detalle que se lo voy a explicar luego. Pero básicamente si yo tuviese cualquier otra interfase aparte de esta que está aquí, que es la loopback, y yo tuviese por ejemplo una interfase IDELNET 0, por ejemplo, fíjense que no la tengo, pero si tuviese una interfase IDELNET 0, automáticamente todas mis interfaces estuviesen abajo. Si escribo el comando service network start, entonces de esa forma el comando service utiliza este script de network para activar todo lo que son mis interfaces de red aquí en mi servidor Linux. Esa es una forma de yo activar y desactivar todo lo que es las interfaces de red, pero la configuración de esas interfaces se guardan aquí. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la configuración de la parte de networking en Fedora se encuentra debajo de este directorio. En etc hay un directorio que se llama sysconfig, y aquí dentro tenemos todos estos scripts que se encuentran aquí, pero básicamente todos estos scripts son de servicios determinados. En el caso de la configuración de red del servidor, la vamos a encontrar en este directorio networking y en networking scripts aquí. Esta es una forma de manipular la configuración manualmente. Entramos al servidor, entramos a device, y pueden ver aquí que yo tengo una tarjeta que se llama ifconfig IDELNET 0. Le adelanto algo. Fedora, he visto que en internet se ha reportado un bug o un maco, vamos a decir así, un bug, y el problema es el siguiente. Fíjense que si yo escribo ifconfig, aquí me dice que yo tengo una tarjeta IDELNET 1, pero realmente para que aparezca una interfase IDELNET 1, cerré aquí la ventana sin querer. Déjenme explicarle algo que está pasando con la distribución Fedora. Ahora, para que yo tenga una interfase IDELNET 1 como aparece ahí,
necesariamente, o sea, IDELNE 1 significa la segunda tarjeta de red. La segunda. Porque eso es en el caso que el servidor Linux tenga dos tarjetas Ethernet, dos NIC Ethernet. Que la segunda se llamaría IDELNE 1 y la primera se llamaría IDELNE 0. ¿Dónde está el problema? Que mi servidor actualmente tiene una sola tarjeta de red. Pero, como pueden ver aquí, el Fedora 14 la está conociendo o la registra como IDELNE 1. Entonces el problema es que la IDELNE 0, que debe de aparecer aquí, me la registra como IDELNE 1. Pero ese es un problema que yo lo vi en esta distro ahora que está ocurriendo, y realmente estuve navegando por Google y me di cuenta que mucha gente lo ha reportado, pero no me he preocupado todavía por arreglar el bug. Pero les recomiendo que cada uno de ustedes busquen la solución al problema, porque vi que alguien ya la posteó y vi cómo se resuelve, pero lo voy a hacer luego. Pero el punto es, para cuestión de la práctica, que vean aquí y no se confundan y puedan ver que, por ejemplo, déjame borrar la pizarra, pueden ver lo siguiente aquí. Fíjense que aquí yo tengo un archivo de configuración que dice IDELNE 0. Es decir, que yo solamente tengo una tarjeta de red. Y el archivo de configuración se llama ifconfig idel 0. Si yo lo reviso y le doy un cat aquí, pueden ver que este archivo tiene la configuración exacta de mi tarjeta de red. Miren aquí. Tiene que el device se llama IDELNE 0, pero ifconfig lo muestra como si fuera IDELNE 1. Para fines del video, cuando hable de IDELNE 1, realmente estoy hablando de la interfase IDELNE 0, porque ya saben que eso es un pequeño bug que tiene Fedora 14. Entonces, por eso fue que cuando yo escribí también Service Network Down, fíjense que solamente, Down no, Stop, fíjense que aquí solamente se le da un stop a la interfase Lookback y no a la IDELNE 1. Miren aquí que todavía se encuentra activa, porque realmente para el sistema la IDELNE 1 no existe, pero aquí aparece como IDELNE 1. Pero el punto es que en este directorio, en etc sysconfig networking, aquí se encuentran los archivos donde se guarda la configuración de las tarjetas de red. Si yo le doy un ls, fíjense que yo nada más tengo una y por lo tanto aparece este archivo que tiene la configuración de la tarjeta de red que yo tengo en mi servidor. Aquí le dice el nombre del dispositivo. Todo esto yo lo puedo cambiar. Si yo lo edito con VI, yo puedo entrar aquí, puedo cambiarle esto. Aquí aparece el MAC address. Aquí aparece, por ejemplo, el on boot. Es si yo quiero que cuando la máquina suba, cuando el Linux arranque, él me active la tarjeta de red automáticamente cuando el sistema bootee. Entonces, si yo le pongo yes ahí, ocurre eso. Aquí yo le pongo la tarjeta de red, perdón, la dirección IP. Aquí aparece la MAC address, aquí el tipo de tarjeta, aquí el gateway, aquí la configuración de DNS y aquí si trabaja con IPv6. Básicamente estos son los datos más importantes. Y lo que le quería mostrar es que si yo edito este archivo, entonces yo estoy cambiando directamente la configuración de la tarjeta de red. También tenemos aquí este directorio que es importante, que se llama Network Scripts. Y este directorio contiene todos los scripts que manipulan todas las tarjetas de red. Por ejemplo, si yo quiero aquí tumbar o desactivar mi tarjeta Ethernet, aquí pueden ver y analizar el script que hace esa función. Estos son todos los scripts que sirven para eso. O sea que cuando yo ejecuto el comando service network stop, lo que realmente es que se está llamando a uno de estos scripts que se encuentran aquí para desactivar lo que es la tarjeta de red. Entonces esta sería la forma manual de yo cambiarle la configuración de red a las tarjetas. Ahora, una forma más fácil es utilizando el comando setup. El comando setup, aquí pueden ver que yo me encuentro en un menú. Y si yo le doy Network Configuration aquí, yo puedo obviamente elegir el dispositivo. Fíjense que dice IDELNE 0, aunque en realidad aparece como IDELNE 1, pero ese es el problema que le he señalado.
Aquí yo puedo elegir IDLNet 0 y puedo directamente cambiarle el nombre al dispositivo, cambiarle la dirección de red, la máscara, que son los datos más importantes, el default gateway y el DNS, y ponerle un DNS secundario. Y también puedo aquí activarla para que para que tome la dirección IP y toda la configuración IP vía DHCP, pero en este caso, como yo no la tengo señalada, está de manera estática, es fija. Siempre, cada vez que el servidor suba, va a tener una dirección 192.168.20, porque yo le tengo una dirección estática en este caso. Y básicamente, esta es la forma de manipular lo que es la configuración de red en lo que es el servidor Linux Fedora 14 y todo lo que tiene que ver con los derivados de Red Hat. También yo lo puedo hacer vía el GUI. Vamos a ver por aquí. Si yo me voy aquí a System, puedo ir aquí a Administration, Network aquí. Obviamente, para manipular todo lo que tiene que ver la parte de red, me pide el password de root. Vamos a entrar como root y pueden ver aquí que yo tengo, esto es parte del problema que yo le he comentado. Fíjense que dice IDLNet 0 y se encuentra inactiva, pero aquí realmente no me, fíjense que dice IDLNet 0 y aquí en hardware me dice que tengo una IDLNet 1, pero aquí en dispositivo no me aparece que tengo una IDLNet 1, sino una IDLNet 0. Pero olvídense del problema en sí, sino que si yo le doy edit aquí, yo puedo entonces editar la configuración de mi tarjeta de red vía el GUI sin tener que ir al command line. Fíjense que aquí yo puedo cambiar los mismos datos. Tengo la dirección IP, la máscara, el default gateway y tengo aquí el DNS. Y puedo cambiar aquí información de hardware, puedo cambiarle el nombre, puedo poner aquí rutas estáticas, que esto lo vamos a ver luego, cómo podemos crear ruta estática en nuestro servidor Linux. Y básicamente estas son las opciones que tenemos para manipular lo que es la configuración de red de manera permanente en un servidor Linux.